Súper. Voy a volver a compartir. Un segundo. Ya. Entonces, Pame, ¿estás ahí o no estás ahí? Siempre estoy aquí. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Excelente. Ya, vamos a comenzar. Déjenme admitir a las otras personas y estamos listas y listos en 30 segundos. Ya, muy bien. Primero que todo, antes de comenzar, les pido que a todas y todos puedan silenciar sus micrófonos, cosa que sea lo más ameno posible la transmisión y la sesión. Así que, dicho eso, les doy la bienvenida, les doy muchas gracias a todas quienes se suman y a quienes se seguirán sumando. Vamos a transmitir en breve también por YouTube, así que va a quedar todo colgado también en nuestro canal de YouTube, que ya lo vamos a ir dejando en el chat. Con esto les doy la bienvenida a este programa de capacitaciones, una serie de 3 clases de 2 horas cada una. Como bien sabrán, hoy día, el miércoles y el próximo lunes, vamos a estar llevando a cabo nuestras capacitaciones con Pamela Po, quien es politóloga y quien nos acompaña, ahí ya está. Pamela es profesional asociada a Chile Sustentable desde el 2014, además es licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas, es administrador público de la Universidad de Concepción, magíster en Sociología de la Universidad Arcis con 10 años de experiencia en temáticas ambientales, agua, energía y minería. Es experta también en relacionamiento, comunicación e incidencia política, sustentabilidad y asesoría para tomadoras y tomadores de decisiones. Por supuesto, me imagino que ya la conocen, una tremenda ambientalista, una tremenda profesional que ahí nos hace a todas y todos posible, o nos hace más fácil el hacer seguimiento al mundo de las políticas públicas, sobre todo relacionadas con medio ambiente. Pamela va a estar dictando los 3 módulos de esta serie de capacitaciones que además se enmarcan en el proyecto Voces Juveniles hacia una Constitución Ecológica, que es un proyecto de la ONG Seus Chile, apoyado por la Fundación Friedrich Ebert también, y la Asociación Norteamericana de Educación Ambiental. Voces Juveniles es un proyecto que comenzó hace un par de meses y que busca, a través de una serie de cabildos, buscaba que jóvenes puedan dialogar en torno a la sustentabilidad y el medio ambiente, enfocado obviamente en la Constitución, con miras a la Constitución ecológica, y que actualmente nosotras y nosotros desde el equipo de Seus Chile nos encontramos haciendo una sistematización de esta información para poder publicar en las próximas semanas un documento síntesis con los resultados y, por supuesto, las propuestas que emanan desde los más de 200 participantes que tuvimos en nuestros cabildos. Y como nada se queda solamente en la conversación, y como Seus Chile busca constantemente crear capacidades y empoderar a las juventudes, es que hemos organizado esta serie de capacitaciones que abren la puerta no solo a la incidencia política centrada en temáticas de la Constitución o de la Convención, sino que también más allá. El objetivo es poder darles a ustedes, y como jóvenes, todos los conocimientos y herramientas que hoy día Pamela viene amablemente y profesionalmente a compartir también y a enseñar a lo largo de estas 6 horas de capacitación que comienzan hoy día. Así que, dicho eso, muchas gracias, Pame, por tu disposición, por siempre tu increíble apañe con las y los jóvenes, y sin nada más que agregar, te doy la bienvenida y voy a dejar de compartir para que puedas compartir tú y damos comienzo. Muchas gracias, Isa. Buenas tardes a todas y a todos. Si bien yo voy a ir presentando, es posible que me interrumpan y me hagan preguntas en caso de surgir, ¿cierto?, la duda, o si no, dejamos un espacio al final para ir haciendo una conversación necesaria con respecto a la temática a analizar el día de hoy. Entonces, les comparto mi pantalla.
Y este primer módulo, la idea es conocer el sistema democrático y el rol de la Constitución, ¿cierto? La verdad es que en general, ¿cierto? Todos nosotras y nosotros hemos nacido en el fondo, yo creo que casi todos los que estamos acá, entre comillas, hemos vivido y disfrutado del sistema democrático, pero esto no se da por sí solo, sino que es una construcción que tenemos que ir haciendo como sociedad, irla en el fondo modificando, ajustando, y eso es un poco el tema que vamos a tratar hoy. Una pequeña introducción, ¿cierto? ¿Cuál es el rol de la democracia? Bueno, esta frase famosa, ¿cierto? Que es de Abraham Lincoln, plantea que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El término proviene, ¿cierto?, del griego antiguo, fue acuñado en Atenas en el siglo V antes de Cristo, a partir de la palabra demos, que significa población, y kratos, poder o autoridad, es decir, un gobierno del pueblo. Hoy entendemos a la democracia, ¿cierto?, como un régimen político donde la titularidad del poder la ejerce el pueblo a través de mecanismos institucionales. El gato se me cruza siempre, así que por si acaso. ¿Y por qué la democracia es importante? Y acá yo les pido que si ustedes tienen alguna opinión o algo, me la digan, porque es importante saber que todos tenemos claro más o menos de qué trata o de qué es lo que estamos hablando. Así que si alguien quiere participar, me puede preguntar o decir o opinar al respecto. No sean fomes o si no los voy a obligar. Disculpe, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué la democracia es importante? Una cuestión que uno cree que en el fondo uno siempre cree que la democracia en sí puede ser un mejor o peor sistema, incluso últimamente la democracia ha estado muy criticada, en la cual se dice que, por ejemplo, en Chile hubo un tiempo que la gente, un 40% de la población, según el Latino Barómetro, en algún momento le gustaban los regímenes autoritarios. Entonces, la democracia en sí o por sí sola no es valorada, y en el fondo, ¿por qué nosotros creemos que el sistema democrático es importante? Juan José. Bueno, yo pensaría que la democracia es importante porque desconcentra el poder, a diferencia de otros como modelos de gobierno. Perfecto. ¿Ivania? Creo que la democracia es importante más que nada porque se puede hacer valer de mejor forma las opiniones y los intereses de cada uno mediante un sistema en el cual es bastante equitativo. Ya. ¿Valeria? Vale. Parece que se le quedó la manito levantada. Bueno, igual como opinaban sus compañeros, ¿cierto? Lo importante de la democracia, de partida es un sistema, y aquí hay que decirlo, es un sistema que es caro de mantener. La democracia requiere de transparencia, la democracia requiere de instituciones, la democracia requiere de partidos políticos, por ejemplo, requiere que ésta se financie, requiere, ¿cierto?, mantener un congreso, mantener una división de poderes, y eso significa que es un sistema que requiere de muchísima inversión, porque como bien decían varios de ustedes, la democracia busca que todos participemos de forma equilibrada dentro de la sociedad, del sistema de gobierno, del régimen político en el cual nos encontramos. Entonces la democracia, si bien no es perfecta, y de hecho hay algunos autores de derecha, de extrema derecha, que plantean la tesis de que en el fondo la dictadura de la mayoría, la verdad es que el sistema democrático fija elementos necesarios para poder generar una sociedad en equilibrio. Y mientras más fortalecida esté, y de hecho aquí vemos un ejemplo de lo que ha ocurrido con la lista del pueblo, por ejemplo, en estos últimos días, en la cual si bien los partidos políticos justificadamente han sido muy criticados, ¿cierto? Porque no se oxigenan, porque tienen formas a veces autoritarias dentro del partido, etcétera.
los partidos políticos son necesarios para vehiculizar, ¿cierto?, las distintas demandas e ideas, ¿cierto?, en el sistema político. Y ha ocurrido, ¿cierto?, que, por ejemplo, en la lista del pueblo, sin ser un partido político, ahí se ve en el fondo que no hay una estructura, una institución, algunos, ¿cómo se llama?, fijar procedimientos, por ejemplo. No hay procedimientos. Entonces hemos visto que en menos de 2 semanas han tenido más de 4 candidatos presidenciales, han tenido, por ejemplo, distintos tipos de declaraciones, no hay una institucionalidad, entonces en el fondo ahí uno ve que es un problema, ¿cierto?, cuando el sistema democrático no tiene la institucionalidad en el fondo que vehiculice los temas políticos. Y por eso los partidos políticos son un componente importante con toda la crítica que podamos tener. Ahora, esto no quiere decir, y yo no estoy criticando en el fondo, no quiere decir que el sistema político no tenga que tener independientes. Eso también pueden existir y por eso el sistema democrático te permite, pero te pone otras condiciones. En el fondo es necesario poner otras condiciones para que en el fondo todo tenga una institucionalidad donde se den los elementos. La institucionalidad para la democracia es súper importante. Entonces, ¿cuáles son las características del sistema democrático, cierto? Si bien no existe un solo modelo de democracia, pero tenemos que hay elementos que son compartidos. Tenemos, por ejemplo, que el sistema democrático tiene elecciones libres, periódicas y limpias. Los ciudadanos pueden participar de ellas tanto en calidad de votantes como candidatos. Este es un elemento súper importante de la democracia. Y acá, no sé si ustedes lo han escuchado, a mí me ha tocado escucharlo, ¿cierto? Cuando dicen, ay, pero la persona no tenía título y es diputado, o la persona no tiene los conocimientos, o se les debiera pedir a todos poco menos un magíster para llegar al Congreso. Yo me ha tocado escucharlo y en el fondo acá ese es un elemento que la democracia no coloca sobre las personas y eso es lo importante del sistema democrático porque cualquier persona puede participar del sistema. Entonces, colocar mayor condiciones, ¿cierto? Para poder ser diputado, por ejemplo, recuerden que el Congreso, el Parlamento, es un lugar donde nosotros elegimos, ¿cierto?, a nuestros representantes de nuestros distritos. Son la voz de la ciudadanía, ¿cierto?, de una ciudadanía X que está en cierto distrito, ¿cierto? Y esta ciudadanía escoge a su representante para que lleve las ideas al Congreso. Entonces, ese representante no necesariamente tiene que tener los estudios, no sé, física, por ejemplo, o, no sé, agronomía, no necesariamente tiene que tener una especialidad. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante que el sistema democrático dé los equilibrios para que cualquier ciudadano pueda participar. Existe también en el sistema democrático la libertad de expresión. Los ciudadanos pueden expresarse en público sobre una amplia gama de temas políticamente relevantes sin temor al castigo. En general, esto se da en marcos de las democracias más liberales, ¿cierto? Las fuentes de información son independientes. Existen fuentes de información política que no se hallan bajo el control del gobierno, ni de un grupo único, ni cuyos derechos a publicar información o difundirla de otro modo estén protegidos por la ley. Es más, todos los ciudadanos tienen derecho a buscar y emplear dichas fuentes de información. De hecho, nosotros, por ejemplo, dime. Oye, sorry, que hay unas preguntas, van dejando preguntas en el chat, entonces no sé si te las voy leyendo o tú tienes acceso a las preguntas como fácil. Ok. No, yo las voy leyendo. Ya, perfecto. Lo que podemos hacer es que yo puedo cada cierto tiempo ir leyendo y vamos respondiendo para Buenísimo. no ir interrumpiendo. Ya, perfecto. Ya, cool. Por ejemplo, acá Cristian dice, si queremos un sistema político de expertos, hablamos de tecnocracia. Claro, efectivamente eso es así. La tecnocracia a veces es cuando el sistema, por ejemplo, bueno, podemos reírnos peyorativamente, nada en contra de los ingenieros comerciales, pero en el fondo nos hemos reído mucho del tema de que hay muchas decisiones políticas que las están tomando ingenieros comerciales, por ejemplo. Y eso es como es como peyorativo decirlo en el fondo, pero tiene que ver con esta idea de la tecnocracia en la cual
en el fondo los técnicos son los que están tomando decisiones que muchas veces son políticas y tienen que tener un equilibrio. Si uno no dice que no tenga que estar lo técnico, pero también tiene que lograr en el fondo tomar la realidad, ¿cierto?, en la cual estamos insertos. O sea, por lo técnico quizás yo no debiera tener el precio de la gasolina a X precio, pero si políticamente yo hago un subsidio, tiene que ver netamente porque no queremos que suba y se dispare y encarezca, por ejemplo, los productos en los cuales, los productos que la sociedad consume, por poner un ejemplo. Entonces acá hay que tener un equilibrio entre lo técnico y lo político que debe estar constantemente conversando. Por otro lado, como decíamos, la democracia se caracteriza por tener fuentes de información independientes, o sea, tenemos medios de comunicación independientes, y si existe, por ejemplo, un canal estatal, es un canal para vehiculizar información importante para toda la población, pero no para en el fondo colocar ideas políticas en la cual el régimen o la persona que esté gobernando lo utilice en el fondo para dejar mensajes para la población de forma política, utilización política al respecto. Libertad de asociación, ¿cierto? Los ciudadanos tienen el derecho de formar organizaciones políticas independientes y participar en ellas, incluidos partidos y los grupos de interés. Javi. Hola, Pame. Yo tengo una pregunta con respecto a eso. ¿Qué pasa cuando ya sea partidos políticos o gobiernos son dueños de ciertos medios de comunicación? Eso también atenta como contra la democracia. Por ejemplo, no sé, cierto partido es dueño de un diario, entonces igual lo ocupan como para difundir su idea. ¿Eso también es como contra o está como permitido dentro de una democracia sana? Está permitido porque en general las ideas todos tienen, pero en el fondo está permitido, es democrático mientras todos puedan hacer. No. El problema es cuando ya, por ejemplo, se empieza a vetar a los medios de comunicación o empiezas a cerrar los medios de comunicación de un sector político, ahí ya dejaste de ser democrático. En el fondo el sistema tiene que permitir la pluralidad, ¿cierto?, de las ideas y por lo tanto un sector. Miren, por ejemplo, en Alemania, las fundaciones de los partidos políticos, ¿cierto?, los partidos políticos tienen la posibilidad de tener fundaciones. Acá en Chile también, por ejemplo, y hay centros de ideas, pensamientos, ¿cierto?, que vehiculizan ideas, etcétera. Pero está permitido para todos y todas. Entonces, ahí no hay un problema que se tope con la democracia. El problema es cuando en el fondo vetamos al otro, que está ocurriendo, por ejemplo, en Venezuela. O sea, en Venezuela, sin ser peyorativo, obviamente no me voy a meter más allá de las ideas, pero en el fondo en Venezuela se cerraron muchos medios de comunicación que no son favorables, ¿cierto?, al gobierno que existe hoy en día, como también, por ejemplo, tenemos en China que existe o sea, prácticamente ya el Internet no lo pueden utilizar, entonces tiene rasgos autoritarios porque las personas tienen limitado acceso a las redes sociales y solamente pueden ver lo que está avisado por el gobierno. Entonces esos son rasgos autoritarios y no de democracia. Tenemos que los elementos de la democracia, ¿cierto?, son la participación. Un régimen no puede ser democrático a menos que garantice, ¿cierto?, a los ciudadanos los derechos de participación política, incluyendo el derecho a voto. Y obviamente la democracia va a ser más fortalecida si esta se sale solo del derecho a voto. Por lo tanto, una buena democracia debe asegurarse de que todos los ciudadanos estén en condiciones de hacer uso de estos derechos formales, permitiéndoles ir a votar, organizando, realizar asambleas, protestas, lobby por los intereses, o sea, en el fondo que podamos participar activamente de la toma de decisiones. Y de hecho, una parte, por ejemplo, el haber firmado el acuerdo de Escazú permite en el fondo profundizar estas dimensiones de la democracia. Por lo tanto, yo siento que el gobierno actual tiene temor en que esto ocurra. Tenemos también el Estado de Derecho, ¿cierto?, que es una cuestión que se está permanentemente diciendo. Por ejemplo, en medios de comunicación se plantea que en la Araucanía no existe el Estado de Derecho. Ese tipo de aseveraciones hay que tener mucho cuidado porque efectivamente no es así. Si bien tenemos un problema, ¿cierto?, en la Araucanía existe un problema, no es que no haya Estado de Derecho. El que no hubiese Estado de Derecho significaría que no hay leyes, que las instituciones no están funcionando,
estaríamos ante la vista de que no, es como la ley de la selva solamente, y eso no es lo que está ocurriendo ya. Si bien las instituciones puede que no estén funcionando de manera óptima, podemos decir que eso tampoco es generalizado para la Araucanía completa, sino que es un sector solamente. Fíjense ustedes que en la Araucanía tienen un nivel de turismo súper importante. Entonces, si no funciona ya el Estado de Derecho, probablemente nadie iría a vacacionar a la Araucanía. Entonces, tiene parques nacionales, o sea, en el fondo es un despropósito plantear que no hay un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho, ¿cierto? Los ciudadanos son iguales ante la ley, las leyes son conocidas públicamente, universales, estables, no retroactivas, salvo excepciones, y aplicadas de manera justa y consistente a todos los ciudadanos por un poder judicial independiente. Entonces, plantear, ¿cierto?, que no existe el Estado de Derecho en ciertas partes es un despropósito que yo creo que hay que tener mucho cuidado con las frases que vamos utilizando porque se instalan posverdades. La competencia, debe existir competencia regular, gratuita y justa entre los distintos partidos políticos. Dependiente del tipo de sistema electoral, existirá mayor o menor alternancia en el poder. O sea, la competencia tiene que estar permanente y de hecho en esta etapa lo hemos estado viviendo, hemos tenido muchísimas, ¿cierto?, elecciones y por lo tanto a mí me pone contenta que tengamos hartas elecciones porque en el fondo siento que se oxigena el sistema político porque estamos constantemente participando y estamos decidiendo, ¿cierto?, sobre lo que ocurre en nuestro país. Rendición de cuentas o accountability vertical, ¿cierto? La obligación de los líderes electos a responder por sus decisiones políticas, tanto a los electores como a otros cuerpos constitucionales. Esto también es sumamente importante que esté esta permanente rendición de cuentas, dado que en el fondo que no haya un desapego entre el sistema político o quienes son nuestros representantes en relación a la toma de decisiones que van haciendo. De hecho, hemos visto que, por ejemplo, en redes sociales se les interpela permanentemente a los senadores, a los diputados, ¿cierto?, a las autoridades de gobierno sobre las decisiones que toman. Sobre todo, por ejemplo, en el Congreso o en la misma convención ahora que las votaciones son públicas, o sea, podemos hacer, los ciudadanos y ciudadanas podemos hacer seguimiento de la toma de decisión. Y eso es muy importante para la transparencia del sistema. Existe también en la democracia, ¿cierto?, un sistema de contrapesos. Quienes han sido electos deben responder, ¿cierto?, a otros actores e instituciones que tengan la experticia y autoridad legal para controlar o sancionar su comportamiento. Por ejemplo, tenemos la Contraloría. La Contraloría o Contralorito, ¿cierto?, ha sido vital en este último tiempo. Siento que han hecho una labor sumamente importante de generar contrapeso en relación a toma de decisiones que han tenido otras instituciones, ¿cierto?, del Estado. Aquí les voy a colocar de ejemplo el tema de los planes de manejo, los cuales se estaba haciendo, no sé, CONAFE estaba entregando planes de manejo en la cual se estaba cortando bosque esclerófilo para plantar paltos, por ejemplo. Esa es una decisión que la Contraloría dijo, no, esto no, la interpretación que están haciendo de lo que está ocurriendo, ¿cierto? La interpretación que tiene CONAF con respecto a eso no es como, no está mal hecho en el fondo y por lo tanto hay que retrotraer esa decisión. Por lo tanto, ahí tenemos que la democracia funciona, porque eso fue a través de una denuncia que hicieron personas a la Contraloría. Y eso es sumamente importante que existan estos contrapesos. Por otro lado, tenemos la libertad. La libertad es bueno, viene de la Revolución Francesa, ¿cierto? Y es como uno de las dimensiones de la democracia. Puede verse como constituyente de 3 tipos de derechos políticos, civiles y sociales, ¿cierto? Los derechos políticos incluyen el derecho a voto, a ser electo, a realizar campaña y organizar partidos políticos, los derechos civiles que son esenciales, o sea, la libertad personal, la privacidad, la libertad de pensamiento, etcétera. Y finalmente los sociales y culturales que incluyen el derecho a la propiedad, el trabajo digno, en el fondo que se respeta a la persona en su dimensión como comunitaria por una parte y también que se respete a la persona, al ser humano en su vida privada. Entonces tenemos una relación de derechos públicos y también privados, ¿cierto?, que están en estas 3 dimensiones. Tenemos, ¿cierto?, dentro del sistema democrático
también tenemos los distintos modelos en los cuales organizamos el sistema democrático. Y en este caso tenemos el presidencialista, que es el que recae en Chile, en donde el gobierno o sistema presidencial es aquella forma institucional en la que la constitución política establece una división de poderes, en donde el poder ejecutivo es ejercido por un presidente de la República que concentra funciones como jefe de Estado, es decir, representa al Estado a nivel interno e internacional, y es el responsable del gobierno de un Estado o de una subdivisión territorial de este. En este caso, ¿cierto? En Chile tenemos un sistema presidencialista, el que además yo diría que es bastante extremo, porque el sistema presidencial que nosotros tenemos le da una cantidad de facultades. De hecho, el presidente es colegislador del poder legislativo, ¿cierto? Y en este caso, ¿cierto? Además tenemos que el sistema presidencialista, en nuestro caso, en el caso en materia de ley, es el presidente quien puede presentar mensajes o proyectos de ley en la cual puede otorgar gastos. En el caso del Congreso Nacional, lamentablemente siempre topamos en que las mociones parlamentarias no pueden otorgar gasto al Ejecutivo. Si esto es así, la indicación o artículo que se coloque en un proyecto de ley sería inadmisible, porque no pueden otorgar gasto. Entonces, en ese sentido, el sistema presidencialista que nosotros tenemos es bastante extremo y cuesta muchísimo legislar al respecto por esta materia. Tenemos también que las formas de gobierno, ¿cierto? Puede ser parlamentario, monárquico o republicano. El gobierno parlamentario es una democracia parlamentarismo, un sistema de gobierno en que la elección del poder ejecutivo, ¿cierto? El gobierno hermana del poder legislativo, el Parlamento o Congreso, y por tanto es políticamente responsable ante este, según quien sea el jefe de Estado. Se distinguen regímenes parlamentarios monárquicos y republicanos. Por ejemplo, un gobierno parlamentario monárquico es el sistema que ocurre en los estados donde un rey, emperador o presidente es el jefe de Estado y su permanencia en el cargo está determinada a partir de las normas de sucesión al trono. Por ejemplo, Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene un primer ministro, ¿cierto? Y también tiene a la reina, que es la jefa de Estado. Por ejemplo, un gobierno parlamentario republicano, el jefe de Estado es un ciudadano que asume como presidente de la República por medio de una elección realizada en el Parlamento por un periodo determinado, ejemplo, Italia y Grecia. Entonces tenemos que estas otras formas de gobierno dentro del sistema democrático. También existe la forma de gobierno semipresidencial. De hecho, en la Convención Constituyente ya se habla o se esboza de que debiéramos tener un sistema semipresidencial, en la cual es una modalidad de un presidencialismo atenuado, pues no todos los regímenes pueden ser encuadrados perfectamente en una u otra categorización. Surgen históricamente en el siglo XX, en particular en la Europa continental, como por ejemplo la República Francesa, la República de Portugal y la República de Austria. Se caracteriza por un poder ejecutivo que reside el presidente de la República, electo por sufragio universal, así como también un primer ministro elegido por el Parlamento, y ambas figuras poseen igual autoridad dentro de las decisiones de gobierno, por lo cual se le denomina ejecutivo dual. O sea, hay un contrapeso y un equilibrio entre el poder legislativo y entre el poder ejecutivo. Por lo tanto, tenemos que probablemente nuestra nueva constitución vaya hacia probablemente yo creo que por ahí va a andar en un sistema semipresidencial. Ahora habría que ver, ¿será posible? ¿No es posible? Eso está todo por verse y debatir. Elementos que robustecen la democracia. Como les decía al inicio, el sistema sano de partidos políticos. Yo diría que en el caso chileno los partidos políticos requieren, ¿cierto?, de una oxigenación. En el fondo, que el sistema sea reformulado, que el sistema sea repensado, ¿cierto? Requiere, por ejemplo, que los militantes puedan, puedan representar, ¿cierto?, su molestia a las distintas entidades que existen dentro de los partidos políticos, o procedimientos que sean mucho más actualizados. Hoy en día los partidos políticos están en una lógica bastante antigua y esto requiere que sea reformulado. Por lo tanto, yo creo que esto es lo que viene después de la nueva constitución. Vamos a tener que repensar, ¿cierto?, el sistema
de partidos políticos que hoy en día tenemos. Se requiere de una robusta participación ciudadana, y aquí hay que hacer mención que después de la dictadura, ¿cierto?, el sistema se despolitizó. O sea, yo me acuerdo incluso del no estoy ni ahí en política, o sea, como que se establecieron muchos elementos en los cuales no se invitó a participar a la ciudadanía, y por otro lado, lamentablemente, nuestra participación ciudadana se redujo a dos hitos, por decirlo así. Uno, el de las elecciones en el fondo cada 4 años de presidente y de autoridades, lo cual no profundiza mucho la democracia, solamente se cumple como con lo básico de un sistema democrático, que es elegir nuestras autoridades. Y por otro lado, participación ciudadana en distintas instituciones, pero que no es vinculante. Y por lo tanto, lamentablemente, el que no sea vinculante nos aleja de la toma de decisión y por lo tanto no hace atractivo al sistema político. La democracia actualmente requiere, y este es un problema no solo en Chile, sino que esto es a nivel mundial, se requiere que se robustezca con la participación ciudadana, pero que tenga cierta vinculación. Y aquí voy a poner de ejemplo dos ejemplos. Uno, por ejemplo, la ley de cambio climático que existe en Francia, donde se establece litigio climático de parte de los ciudadanos y ciudadanas. O sea, pueden demandar al Estado por no cumplir la ley de cambio climático. Obviamente, la ley de cambio climático de Chile, estamos a años luz de que eso ocurra. Independiente de que probablemente en la Cámara vamos a impulsar que eso ocurra, pero yo les aseguro que va a tener un nivel de resistencia al tema atroz. O sea, acá se le teme a que el ciudadano tenga posibilidades de participar. Y eso es un tema que lamentablemente está muy arraigado en las autoridades de nuestro país. Entonces eso es un elemento que hay que empezar a cambiar. No temerle a la ciudadanía y a la participación ciudadana, y esta tiene que ser mucho más vinculante. Ivania. Sobre lo que mencionaba de que acá en Chile básicamente solo tenemos como una base de la democracia técnicamente hablando. Yo una vez escuché hablar, bueno, conversando con niñas de otros países, mencionaban que no, la verdad no me acuerdo qué países, pero en países de Latinoamérica, cuando se había mucha discusión por una ley, se llevaba voto de la ciudadanía. O sea, las personas votaban por si se aprobaba esa ley o no se aprobaba, y si se aprobaba, pasaba. No era algo de que se discutía básicamente a puertas cerradas. Y algo que me llamó mucho la atención fue eso, de que cómo eso puede pasar allá y no acá. Ocurre que la democracia nuestra, bueno, como heredamos la democracia, el sistema democrático viene de una dictadura, lamentablemente tenemos muchas amarras, ¿cierto?, para poder abrir esta democracia. Digamos que nosotros cumplimos con los elementos básicos de una democracia, pero que requerimos profundizar. Y de hecho el estallido social que vivimos, ¿cierto?, en 2019 tiene muchísimo de eso. En la cual hay un reclamo del ciudadana, ¿cierto?, a ser escuchado, en el fondo no permitir que la autoridad tenga una desconexión sobre la materia. Creo que el sistema democrático que nosotros tenemos produjo esa desconexión porque al ciudadano no se le escuchó, no se recogió el sentir ciudadano, sino que se pasó por alto ese sentir, y la democracia nuestra, ¿cierto?, generó, o sea, yo diría que la única participación ahora que tenemos como dentro del SEA, del marco del Servicio de Evaluación Ambiental, es que se permite, ¿cierto?, la participación ciudadana en los estudios de impacto ambiental, y la cual tiene cierto grado de vinculación en el sentido de que aquellos que observan pueden reclamar después a la decisión administrativa, o pueden, y al reclamar administrativamente les permite después litigar, ¿cierto?, hacerse parte en materia de justicia o litigio. Eso diría yo que es como el componente más real de que hay una respuesta efectiva en torno a la participación ciudadana. Pero no se me ocurren otros ejemplos. O sea, en el caso chileno la participación ciudadana se está limitando
como a la cuestión no vinculante y a los COSOC, por ejemplo, a los consejos ciudadanos en las distintas instituciones, los que no tienen ningún grado de vinculación. Entonces esto es un tema y una materia que tenemos que robustecer como ciudadanía, porque el sistema democrático está siendo demandado. A mí, yo hasta ahora no se me ocurre ningún sistema de gobierno o sistema político que sea mejor que la democracia. Pero estamos claros que el sistema democrático actual, no solo acá en Chile, es en muchísimas partes, se requiere oxigenar el sistema. La ciudadanía, por el nivel de información que tiene ahora, la velocidad en la que ocurren las cosas, requiere que haya mucha más participación. E incluso algunos proponen que los sistemas democráticos de ahora tienen que ser, o sea, hay autores o autoras, hay una autora francesa que no me recuerdo su nombre en este instante, pero vino al Congreso del Futuro. Ella planteaba que debiera haber una asamblea ciudadana, en la cual la asamblea ciudadana también tome decisiones. Entonces, en el fondo, que eso permita que el sistema se oxigene al respecto. Por otro lado, los sistemas de control. Es necesario establecer un sistema de control en el sistema democrático, porque en lo que no puede pasar, y es lo que pasó acá en Chile, que también creo que eso es parte del estallido social, es que vimos que el mundo político se relacionó con muchos problemas de corrupción, ¿cierto? O cosas que bordeaban la corrupción, por decirlo así, y no hubo un castigo, no hubo una resolución de que esas personas, por ejemplo, no pudiesen participar del sistema. Hay muchos que van a ir a la reelección, por ejemplo, o gente que se va a volver a postular a cargos políticos, y esa no sanción también es desesperante o en el fondo le juegan contra el sistema democrático. Porque pareciera que quienes participan de esta élite política en el fondo son inmunes a las leyes, pues. Y ahí hay un desequilibrio de la democracia que también se requiere en el fondo mejorar. ¿Hay alguna pregunta? En el chat hay 3. Sí. Considerando el punto de la participación ciudadana, ¿se refiere solo a votar? ¿A qué más? ¿Sería más democrático tener la votación obligatoria? Mira, yo creo que la democracia se basa en deberes y derechos, y por lo tanto uno como ciudadano tiene derechos y también tiene deberes. El derecho a voto también es un deber. En el fondo, el sistema democrático requiere, ¿cierto?, que la población participe. Ahora, en materia de voto obligatorio, me declaro a favor del voto obligatorio, pero por razones de profundización de la democracia, en el sentido de que los sectores, en el caso chileno, ¿cierto?, los sectores más empobrecidos son los que menos van a votar. Entonces, en el fondo, se favorece con el voto voluntario a sectores más acomodados, que tienen más información, que tienen, ¿cierto?, el acceso para ir a votar. Por eso es tan importante cuando se dice, bueno, que ese día el metro o el transporte público sea gratuito, porque en el fondo la idea es que la gente sí vaya a votar. Mientras menos gente va, obviamente el sistema democrático queda cuestionado, porque el pueblo no está decidiendo, o el pueblo está decidiendo no acercarse a las urnas. Entonces ahí es un tema súper complejo, y yo creo que el tema del voto obligatorio es esencial hasta que no tengamos una cultura política. Como decía yo anteriormente, nosotros heredamos un sistema democrático de la dictadura. Entonces, lo que hizo la dictadura fue despolitizar a la población, y por numerosas vías. Recuerden que, bueno, el dictador hablaba de los señores políticos, había todo un lenguaje, hay toda una construcción de que la política es mala. Entonces, ese sistema democrático se construyó sobre esa base, y por lo tanto se despolitizó a la población. Por lo tanto, nosotros los más jóvenes, yo no soy tan joven, ya estoy ahí como a la mitad, tenemos la problemática de que tenemos que reencantarnos con la participación. A mí no me cabe duda, lo he dicho, este ejemplo futbolero que es de un amigo, no es mío, para los niños y niñas, ¿cierto?, que han visto que Chile gana la Copa América, es mucho más real de que Chile sí puede ganar.
yo crecí viendo a Chile perder. Entonces era como, ¿para qué vamos a los mundiales si siempre perdemos? ¿Por qué vamos? Esas preguntas surgían. Yo creo que en la democracia o el fortalecimiento de la democracia va a ocurrir lo mismo, sobre todo con este periodo que estamos construyendo, desde el 2019 hasta ahora, en la cual hemos vivido muchas elecciones, vemos que es posible cambiar la constitución. O sea, para los niños y niñas que tienen ahora, que están viendo estos procesos, va a ser mucho más real el pensar en que es posible oxigenar el sistema democrático, a diferencia nuestra, que era para mí, era casi imposible que pudiéramos cambiar la constitución. Entonces ahora para los más pequeños que están viendo todo este proceso es como algo que ocurre, que es posible, que no es difícil. Por lo tanto, creo que eso también es un cambio cultural en el cual estamos inmersos en el fondo. Y hasta que no tengamos ese cambio cultural tan como internalizado, yo creo que a la población hay que solicitarle que el voto tiene que ser obligatorio, si no la gente no va a ir y se va a despreocupar de este tema. Y sobre todo porque está esta lógica, no sé, siempre pongo el ejemplo del taxista, si es que me han visto, porque es verdad que me tocó ese taxista, en la cual me decía, ¿y qué me importa a mí que es elegible por X cosas si yo igual tengo que salir a trabajar todos los días? Sí, pero a ese mismo taxista sí le importaba con la ley del Uber, por ejemplo, o que salió Uber y que no estaba legislado, en la cual se ve, entonces al final siempre la política pública que se genera dentro del sistema sí tiene una afectación a las personas, de alguna forma positiva o negativa, eso ya eso en el fondo compete al contenido, pero en el fondo estamos inmersos en esas decisiones y por lo tanto por eso hay que votar, porque no da lo mismo por quién votar tampoco. Esa es una cuestión, una falacia permanente que estamos escuchando, de que da lo mismo si mañana igual te tenés que levantar a trabajar. El tipo de política pública va a ser bastante distinto desde una lógica más progresista o conservadora. Por lo tanto, sí importa por quién votamos. O sea, ahora mismo tenemos una batería de candidatos y candidatas que tienen distintas ideas y concepciones de la sociedad. Incluso hay un candidato que es anti-mascarilla y anti-vacuna probablemente, entonces eso sí importaría si la persona llega al poder y cómo haría el tratamiento de la pandemia, por ejemplo. Entonces, y ahí les coloco de ejemplo Bolsonaro. Bolsonaro, antivacuna, anti-COVID, anti que no existe nada, entonces anticambio climático. Entonces así son decisiones que en el fondo van a tener un impacto en nuestras vidas, por lo tanto por eso es importante ir a votar. En base a acá, la pregunta dice de Carlos, en base a la actual constitución se pueden interponer acciones judiciales ante el Estado por violar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. La verdad es que se pueden interponer acciones, existe la vía administrativa, existe la vía judicial, pero el problema existe cuando no tenemos la norma que define la contaminación. Si esa norma no existe, es complejo en el fondo decir se me está pasando a llevar mi derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por lo tanto, ahí tenemos una garantía constitucional que si bien fue en los años 80 una innovación, por decirlo así, la verdad es que esto con la realidad actual que tenemos del sistema extractivista, el sistema de desarrollo en lo cual estamos inmersos, esto se queda bastante corto. Ya. Acá hay hay otra pregunta que es de Carla, que dice, igual es curioso que el gobierno representativo se recentraliza la confianza en la gobernación en unos cuantos que no se escuchan las opiniones y decisiones de los territorios, sino que los ideales de sus partidos, que al final y al cabo son imaginarios porque son ideas que nunca se llevan a cabo. Es necesaria la participación de la ciudadanía en temas medioambientales, cómo se podría generar una directa y que sí sea respetada. La verdad es que ningún sistema democrático es perfecto, todos los sistemas son imperfectos, pero yo creo que dentro de este actual en el cual tenemos, ¿cierto? Hay dos temas que van a operar. Uno, la descentralización es sumamente importante. Es complejo que las decisiones que se tomen de un territorio sean respetadas si el país es centralista. Porque, por ejemplo, tenemos en Coronel, la Comisión Regional votó en contra de un proyecto de COPEC, lo votaron en contra, pero a nivel nacional el proyecto se aprueba.
Entonces ahí tenemos un problema entre lo que ocurre en el territorio y en la decisión central. Eso por una parte. Pero por otro lado, también ocurre que no hay mucha fiscalización del ciudadano del territorio con sus autoridades. O sea, puede que uno esté inmerso, ¿cierto? Y que conozca haya un grupo que esté permanentemente ahí mosqueando al parlamentario o pidiéndole, ¿cierto? La opinión o cómo está votando y esté vigilando. Pero acá se requiere que una mayoría supervigile qué es lo que hacen, por ejemplo, los representantes nuestros de nuestros distritos en la convención y en el Congreso. Y eso probablemente, yo diría que hasta antes del estallido no ocurrió. La verdad es que yo creo que no había una supervigilancia de conocer, ¿cierto?, los canales por donde uno puede observar qué es lo que están haciendo. Y eso igual es un tema en que la ciudadanía, bueno, eso requiere tiempo, y ahí hay otras materias que son desigualdades y culturales que tenemos como país, en la cual, no sé, una persona que trabaja 10 horas diarias probablemente no está ni ahí con ver el Congreso y le encuentro la razón. Porque obviamente tenemos desigualdades, pero también es importante que haya ciudadanía que esté observando el rol de la academia, el rol de las organizaciones sociales, etc. Ya, para continuar, de ahí seguimos tratando algunas preguntas. ¿Qué es la gobernanza? Esto es un elemento que es sumamente importante en materia de democracia, porque la gobernanza va a permitir, ¿cierto?, un equilibrio, la búsqueda de equilibrio, ¿cierto?, dentro de los distintos entes de la sociedad. Por ejemplo, Pierre Lanoux señala que la gobernanza es un término que está estrechamente relacionado con los cambios de los últimos 30 años en la escena mundial. Tenemos que convivir, ¿cierto?, con la globalización, los avances tecnológicos, las emergencias de la ONG y el rol de la sociedad civil, lo que yo les planteaba al principio. Hay una ciudadanía muchísimo más activa, muchísimo más informada, hay distintos tipos de canales de comunicación en el sistema democrático, podemos organizar ONG, fundaciones, corporaciones, etc. Por lo tanto, tenemos un sinnúmero de actores que están, ¿cierto?, dentro de este sistema democrático, y la gobernanza lo que permite es que el Estado tiene que interactuar con nuevos actores públicos y privados, nacionales e internacionales, y en este nuevo contexto tiene que repensar nuevamente la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad, y cómo encontrar, ¿cierto?, un equilibrio entre las demandas de la población y la capacidad de respuesta de los gobiernos. Entonces, esta es una cuestión clave que la nueva constitución yo espero que se construya desde ahí, desde esa lógica de la gobernanza, en la cual se generen los distintos equilibrios para poder, en el fondo, oxigenar el sistema actual que tenemos. Bueno, no está de más mencionar, ¿cierto?, que los regímenes opuestos a la democracia tenemos el totalitarismo. En el fondo, nosotros vivimos o sea, como sociedad, ¿cierto?, en el siglo XX se vivieron regímenes totalitarios, ¿cierto? Y ahí tenemos, les pongo de ejemplo, la Alemania nazi, en Italia, ¿cierto?, con Mussolini, Stalin en Rusia, o sea, son regímenes totalitarios en los cuales la concentración del poder está en una sola persona, en un grupo muy reducido, compacto y monolítico, que se atribuye la interpretación exclusiva de la voluntad de la raza, la nación o la clase. Hay un culto, ¿cierto?, a la personalidad, o sea, tienen una persona que funciona como un actor que acoge una cantidad de poder que es impresionante y que en el fondo tienen un séquito de gente que los va siguiendo. La justificación de su actuación política es mediante el recurso a una doctrina global que pretende influir sobre las expresiones de la existencia humana, o sea, económica, familiar, cultural, religiosa. Recuerden que supuestamente Alemania iba a gobernar durante 1000 años. Entonces hay todo un tema, ¿cierto?, una construcción sociológica, psicológica en los regímenes totalitarios. El empleo sistemático del terror para eliminar cualquier forma de disidencia u oposición, ¿cierto? El totalitarismo, ¿cierto? Son regímenes además que plantean, ¿cierto?,
un tipo de sociedad, ¿cierto? Todo lo que sea distinto, diferente, tiene que ser como eliminado. Por lo tanto, aquí vemos cómo después de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Cómo en el fondo se establecen estos regímenes totalitarios y en la cual después de la Segunda Guerra Mundial se establece, ¿cierto? Una comunidad de países, de ahí viene Naciones Unidas también, posguerra, ¿cierto? En la cual se establece una forma de contrapesos internacionales, ¿cierto? Y de derechos. De hecho, todos los derechos humanos vienen después de la Segunda Guerra Mundial, para que en el fondo todas las atrocidades que se cometieron en ese periodo no se vuelvan a repetir. Por lo tanto, si bien esto ya es un poco más antiguo, por decirlo así, siempre lo traigo a colación, porque es importante hacer mención que estas cosas existieron en el fondo, y que requerimos conocer la historia para que no se vuelvan a repetir. Por otro lado, tenemos también los regímenes autoritarios, ¿cierto? Que son muy parecidos a los totalitarios, pero con la diferencia de que es mucho más localizado. Según los autores, los sistemas autoritarios exhiben rasgos similares a los del totalitarismo, pero con menos grados de intensidad. Los diferencias de los sistemas totalitarios, ¿cierto? La concentración de poder en una coalición reducida de actores, o sea, por ejemplo, participan militares, empresarios, la religión, la burocracia, o sea, como que es un sistema que tiene un poco más repartido el poder, no hay una sola persona, ¿cierto?, que ejerce este poder de forma total. La legitimación del sistema dictatorial mediante la invocación de grandes principios, por ejemplo, tienen los principios de patria, orden, familia, progreso, justicia, sin proclamar una ideología estructurada de carácter global y sin pretensiones de atender a todos los aspectos de la vida colectiva. El recurso de la acción represiva, policial, judicial y mediática con elementos de arbitrariedad y descontinuidad sin llevarla al exterminio sistemático del opositor o disidente. Entonces tenemos que hay esta diferencia entre totalitarismo y el autoritarismo, lo vivimos en el caso de América Latina, sobre todo en los años 70, con la intervención, ¿cierto?, en este caso, la hegemonía de la época, que era Estados Unidos, en la cual obviamente se trató de instaurar, por temor al crecimiento, ¿cierto?, del sector de la izquierda, regímenes de derecha, en la cual abusaron y tuvieron dictaduras, ¿cierto?, a nivel latinoamericano, las cuales hasta el día de hoy, todavía en el caso nuestro, tenemos consecuencias de aquí. La Constitución del 80, si bien se generó una arquitectura legal, esa arquitectura legal, si bien se ha ido modificando, todavía tenemos que convivir con aquello y tratar de sacarnos de encima este régimen que se instauró, ¿cierto?, en los años 80 y los cuales tenemos que empezar a desarmar. Por eso es tan complejo cambiar la Constitución del 80. Esto no es menor, porque a veces se olvida o no se reconoce de que el momento en el cual estamos situados es un momento que se generó a raíz de este estallido, la revuelta social, y en donde pareciera que como que siempre se critica que por qué no se cambiaron las leyes o por qué no, si bien hubo un proceso en el cual los partidos políticos y las distintas coaliciones no tomaron como el toro por las astas de cambiar esto, también teníamos todos los nudos de los distintos foros que tenemos que utilizar para cambiar la Constitución. Entonces, en ese sentido, hay muchos amarres heredados que también hemos tenido que convivir con eso. Por eso ha costado tanto desarmar el sistema de la dictadura que dejó en materia de la arquitectura legal. Y de hecho, acá voy a hacer mención al tema, por ejemplo, de que va a costar desarmarlo, si esto es un tema que no es fácil, chiquillos y chiquillas. Por ejemplo, en materia hídrica, algunos planteaban, me preguntaban en redes sociales, así como que el agua, al eliminar, ¿cierto?, la propiedad del derecho de aprovechamiento de la Constitución, eso iba a permitir en el fondo que todos los derechos volvieran al Estado o fueran de nuevo reasignados. Y eso no es real, eso no va a ocurrir así. Las cosas no funcionan como una varita mágica. Acá va a haber que establecer un procedimiento para que eso ocurra. Vamos a tener que evaluar, o sea, todo lo que ya está otorgado, sobre eso vamos a tener que de nuevo conversar.
y de nuevo se va a tener que legislar probablemente, entonces estas cosas van a requerir de procedimientos. No es automático. Y esos procedimientos probablemente se fijen a través de una ley, a través de un proyecto de ley en el Congreso, o sea, una cosa es eliminarlo, que eso no quede en la nueva Constitución, y otra cosa es lo que ocurre con lo que ya está. Y eso es lo que vamos a tener que modificar y transformar y ajustar. Por eso este proceso no dura solo 1 año o 2 años en lo cual se escribe o se materializa la Constitución, sino que este proceso va a durar un buen tiempo porque va a requerir legislar al respecto. Traigo a colación este librito, que yo encuentro que es un hit y lo recomiendo. Se llama Cómo mueren las democracias, ¿cierto? Porque a diferencia de lo que les mostré con respecto a los regímenes totalitarios, la propuesta de estos profesores, Levitsky y Ziblatt, plantean que las democracias ya no mueren por hechos traumáticos, como por ejemplo un golpe de Estado visible como vivimos en los años 70. Si bien igual hay dictaduras, igual hay regímenes autoritarios, es poco común en relación a lo que se vivió en el siglo XX, en la cual en el siglo XX vivimos totalitarismo expandidos, por decirlo así, como vimos, ¿cierto?, en los años 70 una cantidad de dictaduras tanto en América Latina como África. Entonces, a diferencia de este periodo del siglo XX, el siglo XXI trae otros elementos. Y por lo tanto ya no hay regímenes autoritarios así como con militares en el poder, sino que lo que tenemos son regímenes autoritarios desde actores políticos que se van colocando autoritarios con el tiempo. Salen elegidos por el sistema democrático, utilizan el sistema democrático, y este es un peligro permanente para la democracia, porque en el fondo ocupan y aprenden a ocupar el sistema democrático para ser elegidos. Y por lo tanto, cuando ya llegan al poder, se empiezan a colocar autoritarios. Y en el fondo ahí tenemos, por ejemplo, a Bolsonaro, que si bien ya tenía rasgos autoritarios, son personas que han ido instalándose dentro del sistema, pero desde la democracia. Y ahí tenemos también de ejemplo a Trump. Y en el fondo estos profesores, aquí muy bien resumido, plantean que esto ocurre cuando los partidos políticos dejan de ser guardianes de la democracia. Y en este libro se van colocando, les voy a spoilear un poco, se van colocando ejemplos de que en donde los partidos políticos han sido guardianes en ciertos momentos, como también ejemplos de cuando no. Ya hasta hace muy poco, no me recuerdo si fue en una elección en Noruega, había mucho peligro de que saliera electa la extrema derecha. Entonces, lo que ocurre, y ahí es donde se ocupa la tesis de que los partidos políticos son guardianes de la democracia, el partido de centro salía con el de la derecha, no con el de la extrema derecha, para que la extrema derecha no salga. Entonces, les voy a poner un ejemplo local. El caso de los republicanos que tenemos acá liderados por Kast, que es la extrema derecha, que utilizan un discurso en la cual se miente mucho, se utiliza un discurso muy basado en el odio con respecto a otros, y que además es un discurso que es un súper incombustible, como que si tú les retrucas, ellos igual te responden. Entonces, como que uno queda como, esta gente no se arruga ni siquiera porque lo que están diciendo no es. ¿Qué debiera ocurrir ahí? La derecha más institucionalizada, como en este caso la UDI o Renovación Nacional, Evópoli, debieran ser partidos que debieran privilegiar, ¿cierto?, un discurso un poco más moderado y aislar a esta extrema derecha. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Con la convención, por ejemplo, le abrieron la puerta y tenemos a una Teresa Marinovich dentro del sistema, en la cual está permanentemente degradando dentro del mismo sistema a sus pares y colocando ciertos fake en sus comentarios, tensionando el discurso. Entonces, desde mi visión, eso no debiera haber ocurrido nunca y eso debiera haber sido atajado en su momento. Esto ya, yo siento que acá se abrió una puertecita a que la extrema derecha entre y que aquí los responsables van a ser los partidos políticos de derecha, que debieran ser mucho más, respetar en cierto modo la institucionalidad, ser mucho más
de forma más inteligente, no pensar en lo rápido que era tocar un sillón más dentro de la convención, sino que acá se debiera pensar en el largo plazo con respecto a los discursos que se van instalando. Y acá en este libro eso queda demasiado bien graficado, el por qué no se les debiera dar espacio a ese tipo de discursos, porque ni siquiera es un discurso que tenga un contenido, es bastante vacío el discurso, no hay un discurso. Se abusa en este caso, ¿cierto?, de gobernar vía decreto, y hay cambio de las reglas democráticas en las cuales empiezan a ocurrir, en las cuales se pierden libertades. Por ejemplo, yo me atrevería a decir que si bien estamos todavía en democracia, sí o sí este gobierno tiene rasgos autoritarios. O sea, continuamos con un toque de queda que ya no es justificado desde mi visión. Hay elementos ahí como de decreto, etcétera, pero es como un híbrido medio autoritario y democrático, porque entre comillas está ocurriendo la convención. Yo creo que esto, Chile en este momento es caso de estudio por todas partes, porque en el fondo tenemos como unas cosas medias híbridas y extrañas en el fondo, pero lo que sí tenemos, y ahí es donde el sistema democrático sí queda validado, no hay un empecinamiento por quedarse arraigado en el poder. O sea, que tú acomodes las reglas para que no salga electo otro presidente, todo lo contrario, probablemente vamos a tener otra coalición gobernando, espero, a final de año. Estos profesores amablemente hicieron este cuadrito que ayuda muchísimo a ver cuáles son los rasgos autoritarios en las personas que nos gobiernan. Por ejemplo, el primer elemento es el rechazo o débil aceptación de las reglas democráticas del pueblo. Rechazan la Constitución o expresan su voluntad a acatarla, sugieren la necesidad de adoptar medidas antidemocráticas como cancelar elecciones, incumplir o suspender la Constitución, pretenden usar o aprueban el uso de medidas extraconstitucionales para cambiar el gobierno, como golpes militares, insurrecciones, intentan socavar la legitimidad de las elecciones, por ejemplo, negándose a aceptar los resultados electorales creíbles. O sea, aquí les pongo de ejemplo, y yo creo que Keiko Fujimori era una persona bastante autoritaria que venía, ¿cierto?, que de hecho cuestionó las elecciones, mantuvo al sistema, ¿cierto?, muy tensionado hasta que finalmente reconoce que perdió las elecciones. Pero costó muchísimo que lo reconociera, o sea, ahí hay rasgos autoritarios. Tenemos, ¿cierto?, la negación de la legitimidad de los adversarios políticos. Se les empieza a atacar, ¿cierto?, de forma, se utiliza mucho el fake, se describen sin argumento a sus rivales de otros partidos como delincuentes, por ejemplo, se sugieren de manera infundada que sus rivales son espías extranjeros, o sea, se utiliza todo un lenguaje que en el fondo ataca a la otra persona, pero sin tener ningún tipo de prueba. O sea, aquí se instalan posverdades sobre los distintos rivales. Entonces eso también es un rasgo del autoritarismo que tienen algunas personas dentro del sistema democrático. Por otro lado, la tolerancia o fomento de la violencia. Tienen lazos con bandas armadas, ¿cierto?, con fuerzas paramilitares, han patrocinado ellos mismos a sus aliados partidos linchamientos adversarios. Por ejemplo, en Brasil, esto con Bolsonaro se ha visto. De hecho, recuerden que la concejal, ¿cierto?, que la mataron en Brasil, ella hay una cierta, se ha ligado, ¿cierto?, a personas que son a favor de Bolsonaro. Entonces, Mariel Franco, ella es la concejal y en el fondo además era mujer, negra, o sea, tenemos elementos que ahí hay como una especie de racismo también. Entonces tenemos que al adversario se le ataca de esta forma en un sistema, en personas que tienen rasgos autoritarios y que en el fondo llegan al poder utilizando, ¿cierto?, la vía democrática, instalando posverdades. Y por último, la predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación. Bueno, acá les coloco de ejemplo Venezuela. En la actualidad, ¿cierto?, hemos visto que se ha perseguido, ¿cierto?, a la oposición. También podemos colocar Nicaragua de ejemplo, en la cual se toma preso a todas las personas que podrían ser candidatos
candidatos que en el fondo le puedan recortar, ¿cierto?, la posibilidad de volver al poder a la persona que está ejerciendo el poder. Entonces, en el fondo tenemos ejemplos, y América Latina, lamentablemente, ese ejemplo, hay muchos ejemplos de esto, en la cual hay personas con rasgos autoritarios que llegan al poder. Acá tenemos el efecto nocivo de las redes sociales, ¿cierto?, en democracia. Hay un buen y un muy buen documental, ¿cierto?, que se llama El Gran Hackeo en Netflix, ¿lo pueden ver? Donde se plantea lo que ocurrió con Cambridge Analytica. En el fondo, cómo se utilizó las redes sociales de las personas para identificar patrones en relación a decisiones políticas en elecciones que se iban a tomar. Entonces se propaga el fake news. El problema que tenemos hoy en día es que lamentablemente la gente no chequea la información de dónde viene y lamentablemente se utiliza por un bando o por el otro. Les pongo de ejemplo el video que salió de Teresa Marinovich hablando en inglés. Ese fue un video que se compartió muchísimo y que mucha gente cree que es verdad, que Teresa Marinovich habló en inglés para burlarse, ¿cierto?, de personas que hablan de los distintos pueblos indígenas que participan y que hablan en su lengua. Supuestamente Teresa Marinovich se había burlado de aquello hablando en inglés en la convención. Ese video es el ejemplo de un video viral que es muy fácil de compartir por redes sociales y que se propaga como una verdad, porque poca gente en el fondo cuestionó que si era o no real el video. Obviamente después muchos salían diciendo, no, si no es verdad, pero se instaló una posverdad. Es muy fácil hacerlo, por lo tanto, y es muy difícil retrotraer el efecto de ese fake news. Hay mala utilización del Big Data, o sea, todos los datos que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, nuestras tarjetas de crédito van dejando un rastro de toma de decisiones que hacemos diariamente. Perfectamente eso se puede datear en el fondo. Y la entrega nuestra propia entrega de información que nosotros hacemos por redes sociales. Nosotros mismos le entregamos a las redes sociales información. Y por lo tanto esa información perfectamente la pueden utilizar y Cambridge Analytica se basa en aquello. O sea, de hecho, Cambridge Analytica está como consultora política que existía en Estados Unidos, fue cambiando la toma de decisión, ¿cierto?, en 10 elecciones, en 10 países. Y de hecho, como el punto culmine de esto fue la elección de Trump en Estados Unidos y la elección y el Brexit en Inglaterra, que incluso después se cuestionaba que hubiese ganado, ¿cierto?, en el Brexit, ¿cierto?, se hubiese realmente votado por la información que se propagó en las redes sociales en Inglaterra. La gente se fue a votar porque sí, Inglaterra se saliera de la Unión Europea. Y uno de los temas que ahí se decía era que, por ejemplo, Inglaterra, una de las posverdades que circuló de los fake news era que como que Inglaterra le pagaba las carreteras a otros países o que aportaba millones y millones de euros o libras, ¿cierto?, para mantener a la Unión Europea. Y mucha gente ignorante lo creyó y fue a votar, que era como, ¿cómo era posible que Inglaterra en el fondo mantuviera a la Unión Europea? Y esos elementos son los que circulan y es muy fácil hacerlos circular. En el caso de la información que nosotros entregamos a las redes sociales, existe la fisura, ¿cierto?, en la cual se identificó en el caso de la elección de Trump, se identificó a aquellas personas que estaban indecisas. A través de la información que nosotros vamos entregando, o sea, cada vez que ponemos un me gusta, tú le estás entregando información a Mark Zuckerberg, porque en este caso tiene Facebook y tiene Instagram. Entonces, y aquí vemos cómo las grandes corporaciones, y esto es un problema para la democracia porque hay que regularlo de alguna manera, es como gigantes o empresas como Google van acumulando redes sociales por otro lado, y tú tienes como Facebook va acumulando redes sociales por otro. Entonces, ¿cómo nos van instaurando la publicidad en las distintas redes sociales? Estos son temas que nosotros tenemos que cuestionar. Por ejemplo, TikTok es una red social creada por los chinos, que tiene la nada de normas de seguridad.
por lo tanto, la extracción de información que hacen de nuestra información, ¿cierto? Es un tema que hay que ocuparse y legislar probablemente por la democracia. Ahora, yo no sé, y ahí hay un tema que es un debate mucho más amplio, es si los estados van a lograr someter a corporaciones de este tamaño. Y ahí hay un debate que quizás va a haber que dar, no sé. ¿Cuál es el contexto social en el cual nos movemos, cierto? Tenemos un marco legal que evidencia la concentración del sistema actual y la pérdida de bienes comunes, tenemos un rol subsidiario del Estado, hay un cuestionamiento ciudadano hacia el modelo de desarrollo imperante, y este no es menor porque el tema medioambiental es un tema que está muy potente en la convención, a diferencia del Congreso Nacional, que parece que nuestros, y de hecho hoy día yo veía el debate sobre el informe del IPCC, como que ahora el mundo parlamentario surgió de que hay una alerta roja sobre el tema del cambio climático, pero a la hora, y hoy día la diputada Pérez nos dijo, pero perfecto, decía, pero a la hora de legislar, todo este sector que está tan preocupado ahora, ha legislado totalmente contrario a lo que se requiere, ¿cierto?, para poder enfrentar el cambio climático. Entonces, hay como un desnivel o hay una cuestión en el discurso que no se comprende en el fondo. Y entonces ese cuestionamiento del ciudadano está permanentemente, y sobre todo en términos territoriales, porque a quienes les ha tocado asumir, ¿cierto?, el desarrollo de este país o el tipo de desarrollo que hemos generado, ha sido a los distintos territorios que han tenido que enfrentar la inversión que se hace en esos lugares. Y uno lo puede ver a nivel nacional, o sea, tenemos la minería en el norte, tenemos el tema forestal, por ejemplo, en las regiones del sur, las hidroeléctricas por otro lado, las termoeléctricas a carbón, o sea, son territorios los que han tenido que soportar el desarrollo o el tipo de desarrollo. Y esa decisión no es menor porque es una decisión política. La contaminación y la pérdida de ecosistemas, ¿cierto?, ha generado conflictividad. En Chile tenemos más de 100 conflictos ambientales que están vigentes y estos siguen creciendo. Entonces, en el fondo, no hemos disminuido los conflictos. Cualquiera me podría decir, y a veces el gobierno lo hace, no necesitamos supuestamente el acuerdo de Escazú porque Chile ya cumple con un estándar. El tema es que nosotros estamos cumpliendo con un estándar mínimo, no está desde ahí hacia arriba, todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir haciendo que este contexto vaya cambiando. Porque es importante, ¿cierto?, cómo abordamos entonces esta crisis a la democracia que hoy en día tenemos y que de hecho parte del estallido social revela la grieta que tenemos en torno al sistema democrático. Y en el caso chileno, ¿cierto?, se requiere de amplia participación ciudadana. Yo creo que los ciudadanos y ciudadanas, ¿cierto?, llegamos a un punto en que nos cansamos de que las decisiones sean tomadas por el poder central. Hay una demanda que es transversal a nivel de la convención que requiere de descentralizar las decisiones. Se requiere volver un poco al territorio. Hoy en día las regiones, ¿cierto?, se han descentralizado, entre comillas, a través del gobernador, pero esta descentralización se va a hacer bien a la chilena, en el sentido de que tiene que ser gradual, porque en Chile todas las leyes se les pone gradualidad. Y me río porque de verdad que siento que en este país tenemos un exceso de gradualidad, así como que nunca se toma la decisión tajante de perder algo, sino que hay que hacerlo gradual, y esa gradualidad puede demorar un siglo. Entonces, en el fondo, en el caso del gobernador, el gobernador tiene hoy en día algunas facultades que tiene el intendente, pero otras no, y estas otras quedan dentro del delegado presidencial. Entonces, les pongo un ejemplo muy así como vigente, la votación de domingo. En la votación de domingo, quien estaba, ¿cierto?, era no el gobernador elegido por la ciudadanía, sino que el delegado presidencial votando en dicha comisión que el proyecto se aprobaba o no. En este caso, el delegado presidencial hizo como, yo creo que fue una puesta en escena, en la cual fue el único que votó en contra, pero yo creo netamente porque en el Congreso hoy en día existe un proyecto de ley que lo que busca es que dar la función del
delegado presidencial, ¿cierto? En vez de que esté él en la comisión que aprueba o no los proyectos de inversión, esté el gobernador, que es el representante que escogió la región. A mí me parece que eso es mucho más creíble para el sistema democrático que tener a alguien designado de parte del presidente de la República, que además tiene a los ministerios ahí representados. Entonces, ¿por qué no haber un representante de la ciudadanía en ese lugar? A mí me hace más sentido eso que siga siendo el poder central el que está decidiendo en la región lo que ocurre en la región, porque estas personas que estaban sentadas en esa comisión que aprobó Dominga son puros empleados que tienen una confianza política del presidente, ni siquiera es una comisión técnica. Entonces, en ese sentido, se requiere en el fondo oxigenar la democracia a través de la participación de la ciudadanía. Se requiere fortalecer el sistema de partidos políticos. Hoy en día, como yo les decía, se requiere de esta oxigenación, el fortalecimiento de canales de transparencia. Nosotros, si bien tenemos una ley de transparencia, yo hice la prueba una vez de pedir por transparencia cuántas tuberías, por ejemplo, todavía quedan en Chile de asbesto, de la red sanitaria, ¿cierto? Y me mandaron 2 hojas. Y era una cuestión así como que no decía nada. Le pedí a un asesor que por favor pidieran por oficio de un parlamentario, ¿cierto?, la misma información, y le llegaron 40 páginas de todas las regiones. El informe completo. Entonces ahí uno dice, bueno, la transparencia no es tan transparente. En el caso chileno tiene problemas porque además la transparencia te pueden mandar un Excel de miles de hojas, ¿cierto? Y uno no puede entender nada. O sea, la idea de Escazú, ese es el tema, es que esta transparencia sea y que la información sea legible y que sea digerida para que la persona realmente pueda entenderla. No es solamente que te manden un pendrive con 8.000 páginas de un proyecto. Esta cuestión tiene que ser en el fondo que la persona pueda comprender. Y no todos tenemos nos basamos en que no todos tenemos la misma expertise, entonces no todos podemos entender. Se requiere del cambio a la Constitución y uno de los elementos más importantes para el sistema democrático es recuperar la confianza. Y yo creo que acá el tema de la corrupción es un tema que nosotros como chilenas, chilenos y los que sean extranjeros requerimos abordar. La corrupción que ha ocurrido, por ejemplo, en los militares, en carabineros, en el tema político, hacen que uno empiece a descreer del sistema, y el sistema democrático requiere de confianza. Yo por eso celebro muchísimo lo que ocurrió con Camila Vallejo ayer, en la cual dice, yo no voy a la reelección, porque ya lo dijo hace un tiempo atrás, que ella 2 periodos y basta. Ahí cumple una promesa por una parte, y por otro lado se hace cargo de una cuestión que lo dijo y no empezó a relativizar con que no, pero es que mira, estamos justo en un momento, porque perfectamente se podría haber relativizado la decisión. El partido político le estaba pidiendo que fuera a la reelección, pero ella, yo la encuentro súper valiente en decir no, porque efectivamente es sandía calada, o sea, era un cupo ganado si ella iba. Pero en este caso no, ella dio un paso al costado, y eso sí genera confianza en el sistema democrático. Porque lo que ocurre con los políticos es que siempre se acomodan a la realidad, entonces como se empiezan a acomodar a la realidad, uno empieza a perder fe en el sistema democrático. Si estas son construcciones, y aquí me voy a colocar súper Harari, en el fondo el historiador, ¿cierto?, de Sapiens, la construcción del derecho, la construcción de las instituciones políticas son construcciones imaginarias que nosotros tenemos para poder sociabilizar y llevar una sociedad como la que tenemos, que es compleja, que no se puede basar solo en la confianza directa que tenemos con las personas. Entonces, en el fondo, el sistema democrático requiere de que la gente confíe en esto. Y de hecho acá me voy a ir ya más en el tema constitucional. Hay un experto, que no me recuerdo su nombre, perdón, soy tan mala con los nombres, pero puedo mandar después el material, que es la persona como más que ha escrito libros sobre las constituciones del mundo, que las ha analizado todas. Y él planteaba que en la tercera salió hasta hace un tiempo atrás, hace muy poquito tiempo, una entrevista, y él decía que era súper importante que lo que se prometió en materia constitucional tenga una bajada por una parte, y por otro lado que la promesa sea real.
porque lo que no nos puede pasar es que se nos prometa a nivel de constitución que esta cuestión es la varita mágica y va a cambiar la vida, y que después la gente se sienta desilusionada del proceso porque se llegó, si bien se cambió la constitución, puede que tú logres el 50% y no el 100%. Y en eso tenemos que tener un factor de realidad. Si bien está bien soñar, también tenemos que tener este factor de realidad, porque si no las expectativas se suben a tal punto que la gente se desilusiona y después no cree o no confía en lo que se produce. Ahora, yo aquí agrego el tema medioambiental. Sin estos elementos, ¿cierto? Va a ser, lamentablemente, la lucha contra la crisis climática y ecológica global corre peligro y deslegitimación. Porque en materia medioambiental requerimos urgente, para poder tener materias de adaptación, por sobre todo, estos elementos, porque si no los tenemos va a ser muy complejo abordar la crisis climática y ecológica. Es muy difícil en un sistema democrático que está con una falla, ¿cierto? O que la gente no confía, o que no confía en la institucionalidad, que esto en el fondo podamos abordarlo, porque las personas no van a confiar en el sistema. Porque siempre vas a estar pensando, me quieren, como que me van a pasar gato por liebre, siempre está esa cuestión operando. Entonces requerimos que esto se oxigene el sistema. Por lo tanto, menos mal que ocurrió el estallido social, porque si no, en materia hídrica no estaríamos viendo grandes cambios, o no estaríamos hablando de un medio ambiente sano, por ejemplo, o de abordar desde otra lógica. Con la Constitución actual eso no se puede hacer. Ahora, ¿qué es la Constitución, cierto? La Constitución es la norma fundamental del ordenamiento jurídico, puesto que en ella se determinan aspectos tan relevantes como las bases de la institucionalidad, los derechos, garantías de las personas y los cuerpos intermedios, la estructura política del país, su funcionamiento, los órganos de poder, sus atribuciones, ¿cierto? Las relaciones entre ellas. En el fondo, la Constitución, como dice el profesor Fernando Atria, plantea que la Constitución, si bien puede ser como una cuestión jurídica, como la norma jurídica principal, también es un pacto político, un pacto social, en la cual vamos a definir, ¿cierto?, cómo en el fondo ordenamos nuestro país en el fondo, y entre ello cómo va a ser la estructura de funcionamiento del Estado y la estructura de equilibrio de poder, que en el fondo eso es súper importante. En términos simples, ¿cierto? Una constitución es la norma fundamental de carácter estructural que permite organizar a un Estado, ¿cierto?, siendo la guía que orienta su gobernación. Esta norma es también conocida bajo las expresiones de Carta Magna, Carta Fundamental, Ley Suprema, Ley Superior o Código Político. ¿Qué problemas se establecen con la Constitución de 1980? ¿Qué es lo que se ha estado cuestionando permanentemente sobre la Constitución de 1980? La legitimidad de esta, que si bien esta Constitución y la derecha ocupa este fundamento permanentemente, que es como, esta es una Constitución que en el fondo se fue legitimando con el tiempo a través de las distintas reformas que fue viviendo, y la más importante, la del 2005, ¿cierto?, con Ricardo Lagos. Pero la verdad es que en el fondo siempre ha sido una Constitución que se ha tomado como ilegítima, en el sentido que nace en dictadura, donde no hay un Congreso, etc. Por otro lado está el Estado subsidiario, en la cual el Estado no es partícipe, ¿cierto?, de lo que ocurre en materia empresarial, por ejemplo. Todo fue quedando en manos de los privados. Y por otro lado, es muy difícil reformarla en cuestiones de fondo, porque si bien han habido reformas que son transitorias o reformas muy acotadas, ocurre que esta Constitución requiere de los 2/3 para los 3/5 para ser reformada, y para capítulos especiales 2/3. Entonces, la cantidad de personas que se requiere para votar requiere siempre, ninguna coalición tiene por sí sola, ¿cierto?, la posibilidad de modificarla. ¿Cuál es el poder constituyente? Este concepto hace referencia al instrumento de génesis de la Constitución, de la génesis constitucional, y corresponde a una potestad originaria que no deriva de ningún acto previo. En el fondo, es el pueblo el que en su ejercicio, ¿cierto?, de hacer la política se quiere dar un orden jurídico nuevo, ¿cierto? Y este poder prejurídico es de carácter extraordinario, ya que opera solamente cuando su titular, o sea, el pueblo,
demanda la necesidad de un nuevo orden constitucional fundado en la existencia de profundos cambios políticos, sociales o de otra índole, que podrían darse como consecuencia, por ejemplo, de un proceso revolucionario, de un golpe de Estado, o también por una decisión pacífica de la sociedad. En el fondo, el momento político es ese en el cual la sociedad tiene una constitución, un pacto social. Yo siempre lo digo que la constitución del 80 es como una camisa de fuerza, porque los quórum que tienen las leyes para poder modificarlas son muy altos, etc. Entonces esta camisa de fuerza, que es de los años 80, más allá del tema ideológico, si lo pensamos, esta camisa de fuerza en los años 80 es muy distinto al año 2021 en el cual nos encontramos. Entonces la sociedad ya cambió muchísimo y por lo tanto esta camisa que tenemos puesta ya no nos queda, se nos quedó chica. Necesitamos sacarla. Entonces por esa razón el estallido social viene, si bien no había una demanda de cambiemos la constitución, sí en el fondo devela que hay un problema con la constitución actual, porque el orden en el cual estamos inmersos no nos permite actualizar ni tampoco modificar el tema de cambiar nuestra sociedad vía reformas, por ejemplo. ¿Y por qué razón? Porque siempre que queríamos hacer una reforma, necesitábamos los 2/3, entonces no estaban los votos para poder realizarlo. Y aquí les pongo de ejemplo la reforma a la Constitución para establecer el dominio público de las aguas en enero de 2020, que se rechaza teniendo 24 votos a favor y solo 12 votos en contra. Entonces no se quiso cambiar la Constitución en materia de agua. Entonces ahí es donde en el fondo se establece que la sociedad con el estallido social no está conforme con el régimen o con el pacto social que nos hemos dado hasta ese momento. Bueno, las constituciones se pueden clasificar, ¿cierto?, según su materialidad. Ahora, estas clasificaciones no son así como taxativas, así como pueden pillar otros autores y que tengan otra clasificación. Yo tomé la de la Biblioteca del Congreso Nacional, que la amo, me encanta, así que les recomiendo la Biblioteca del Congreso porque tienen cualquier cantidad de material didáctico súper interesante. Tienen una página web además de seguimiento de la Constitución que está pero muy buena, así que se las recomiendo total. Se pueden clasificar según la materialidad, o sea, si estas constituciones están escritas o no, porque hay algunas que son a través de la costumbre, que no están codificadas como del artículo 1 al 20, por ejemplo. Según la extensión, podemos encontrar constituciones breves y constituciones muy desarrolladas. Por ejemplo, un ejemplo de constitución breve está la de Estados Unidos, que además es una constitución que es muy corta y que se ha actualizado muy poco. Lo que la va actualizando son las distintas leyes que se van haciendo. Y en cambio tenemos constituciones desarrolladas, por ejemplo, la Constitución de Ecuador, es una constitución que habla del desarrollo, del medio ambiente, que está todo a nivel constitucional. Entonces, el problema de las constituciones muy grandes, muy maximalistas o desarrolladas, en el fondo, es que después es complejo cambiar permanentemente la constitución. Para eso está la ley en el fondo. Entonces, en la constitución deben estar establecidos como los temas principales de eje, así como de pacto social, y de ahí legislar sobre la materia. Tenemos también la capacidad de reforma de una constitución. Aquí es cuando se habla de constituciones pétreas, rígidas, semirrígidas y flexibles. En el caso de las constituciones pétreas son, de hecho yo me acuerdo que yo tuve un profesor de historia que hablaba de que la constitución del 80 era una constitución pétrea, en el fondo que cuesta muchísimo modificarla. Ahora pongo en duda eso, no estoy tan segura si era tan pétrea, pero en el fondo yo diría que, que es una constitución rígida, que en el fondo contemplan procedimientos especiales y complejos para modificar el texto constitucional, y ahí está el tema de los 2/3, por ejemplo. Los quórum que tienen, en el fondo la hacen muy complejo de modificar. Se denominan, ¿cierto?, las constituciones flexibles, aquellas que no contemplan un procedimiento especial para su reforma y por tanto se modifican conforme al procedimiento establecido por una ley o ordinaria o común. Según el origen de la constitución, ¿cierto?, de quien proviene o emana, es posible distinguir constituciones otorgadas,
constituciones impuestas, constituciones pactadas y constituciones aprobadas por la voluntad de la soberanía popular. En nuestro caso, yo creo que nosotros calificaríamos como una constitución pactada en el fondo, en la cual no fue a través de una reforma, sino que se establece una convención constitucional en la cual elegimos, ¿cierto?, a quienes nos van a representar, y esas personas, ¿cierto?, van a escribir este documento y después nosotros vamos a ir a votar si estamos de acuerdo o no con lo que se estableció en este nuevo pacto social. Contenido, ¿cierto?, para una nueva constitución desde la juventud. Creo que lo interesante es establecer, ¿cierto?, para una constitución ecológica, ¿cierto?, el principio intergeneracional, sobre todo a raíz del informe del IPCC que salió el día lunes pasado, en la cual, ¿cierto?, en el fondo coloca el foco en el riesgo, coloca el foco en que el cambio climático es real y va a afectar a todas las regiones. Entonces, el principio intergeneracional se requiere establecer debido a que son las nuevas generaciones e incluso ustedes, la generación actual, la que va a ver los efectos del cambio climático. Y por lo tanto, todo lo que se legisle se tiene que legislar desde la lógica intergeneracional. ¿Qué es lo que queda para la próxima generación? El derecho de las nuevas generaciones de poder ver los glaciares. Esa promesa ya no la podemos hacer, porque probablemente los glaciares se van a derretir y quizás duren 1 o 2 generaciones más. El principio de no regresión. Hoy en día tenemos establecidos y luchas, por decirlo así, legales que hemos dado, y ya tenemos un piso. No podemos retroceder sobre lo que ya hemos ganado en el mundo, porque han sido varias generaciones a las cuales les ha tocado pelear el tema. Por lo tanto, el principio de no regresión, sobre todo en materia medioambiental, debiera estar establecido en rango constitucional. La garantía constitucional sobre un medio ambiente sano. Hoy en día, como yo les decía al inicio, el principio, ¿cierto?, la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación requiere que establezcamos qué es la contaminación. Y por lo tanto, si no tenemos idea de, o no se ha dictado la norma, y que en Chile todavía estamos creando un proyecto, tenemos un proyecto de ley de cambio climático, y lo más irrisorio y triste a la vez es que no tenemos norma para algunos temas que debieran haber sido dictados hace décadas atrás. Entonces, en el fondo, es como seguimos creando institucionalidad sin tener la base para poder, en el fondo, hacer exigibles estos derechos. Reconocer la naturaleza como un sujeto de derecho. Este es un tema que es no menor, sobre todo en relación al tema del cambio climático por una parte, por otro lado, las corporaciones y lo que realizan estas corporaciones en torno a la naturaleza, las distintas empresas, ¿cierto?, cómo la utilizan, y hoy en día tenemos que tener mecanismos para poder en el fondo defender la naturaleza de esta como lógica antropocéntrica que tenemos. El Estado plurinacional que permite incorporar los saberes de los pueblos originarios. Hoy en día los pueblos originarios velan por el 80% de la biodiversidad a nivel mundial. Entonces los pueblos originarios tienen harto que decir en materia de biodiversidad. La justicia y la participación y democracia ambiental, o sea, Escazú lo debemos hacer real a nivel en rango constitucional. ¿Por qué razón? Porque hoy en día las leyes las pueden cambiar mucho más fácil, la constitución no es tan fácil de cambiar. Por lo tanto, requiere que desde el pacto social emanen, ¿cierto?, los temas que en el fondo establezcan las bases para que haya justicia, participación y democracia, porque esto va a oxigenar la democracia. Y por otro lado, el derecho humano y de los ecosistemas al agua. Ese es un tema que también tiene que ver, ¿cierto?, con la intergeneracionalidad. Sobre todo el tema de que los ecosistemas tengan el agua necesaria para poder subsistir. Hoy en día lo que está ocurriendo y lo que estamos viendo es que hay generaciones que ya no conocen los ríos. Y claro, ustedes me pueden decir, ay, pero como nadie va a conocer los ríos, es que hay gente que no tiene la posibilidad de viajar, ni turistear, ni ir a los parques nacionales. Hay ciudadanía que no conoce los ríos simplemente, en lugares donde antes sí corrían. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un problema en materia de desarrollo, naturaleza, ¿cierto? Y la juventud es que se le está privando de tener derechos como los hemos tenido generaciones pasadas en el fondo y el acceso a esto.
Entonces estos son elementos que debieran estar en la Constitución y por lo tanto tiene que ser una demanda permanente, ojalá de toda la población, a la Convención Constituyente. Y hasta aquí me quedo. Muchas gracias, Pame, por tu capacitación, por tus conocimientos. Déjenme prender la cámara. Ahí sí. Ahí hay unos aplausitos. Y bueno, darle el paso a alguien si tiene preguntas, si tiene comentarios, si quieren agregar algo. Por favor, quien quiera puede abrir su micrófono y hacer algún comentario. Bueno, ahí Pame en el chat puedes ver todas las muestras de cariño. Claudia, adelante. Yo tengo una pregunta que se me quedó un poco como en el tintero hace rato cuando estaba hablando de los autoritarismos electos. Me gustaría saber si en Chile pasa ese problema con la extrema izquierda. La verdad es que en el caso de la izquierda, no hay como una izquierda institucionalizada que sea, siempre es como, porque en el caso de la derecha se institucionalizó, o sea, tenemos el Partido Republicano. En el caso de la extrema izquierda tenemos como, bueno, no sé si te acuerdan del candidato Artés, era como muy extremo en sus posiciones y que de hecho creo que va de nuevo a candidato presidencial, está juntando las firmas creo, y yo creo que ahí hay un ejemplo de como algo muy extremo a la izquierda, pero que no tiene como la llegada que como ocurrió en la derecha. Y yo creo que acá tiene factores históricos, netamente porque el Partido Comunista o el Partido Socialista, ¿cierto? Han sido partidos tradicionales que en el fondo tienen una vocación obrera, ¿cierto? Se crean desde los movimientos obreros y que canalizan, ¿cierto?, sus demandas por la vía de estos partidos. O sea, no, sin ir más lejos, el Partido Comunista tiene como 100 años y el Partido Socialista tiene como 80. Entonces, son está institucionalizado. Pero eso no ha ocurrido en la extrema izquierda. No hay una institucionalización y no creo que, por ejemplo, la lista del pueblo califique como extrema izquierda para nada, porque no está institucionalizado. Entonces, si uno ve, la gente que salió electa por la lista del pueblo es súper moderada. Es gente que no es de extrema izquierda y que de hecho tienen una concepción como desde la ecología, como de derechos en el fondo. Entonces tampoco califica. No está institucionalizada la extrema izquierda, por lo menos yo no lo he visto. Gracias, Pamela, por la respuesta y gracias, Claudia, por la pregunta. Carlos, tú también tienes la mano levantada. Adelante. Hola Pamela, primero que todo felicitarte por la cátedra de hoy, estuvo súper buena en cuanto a muchos contenidos que nos aclararon cosas del mismo proceso constituyente que estamos viviendo. Y bueno, en primer lugar, son tres preguntas. La primera, una que se quedó en el tintero, que es súper puntual, que a mí me quedó la duda de cuando hablabas del presidencialismo y las facultades que tiene el Parlamento de impulsar los proyectos de ley. Y me quedó la duda puntualmente con el tercer retiro, porque ahí el Ejecutivo presentó al TC y el TC falló en contra del Ejecutivo y se hizo el tercer retiro. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí con la institucionalidad? ¿Qué pasó ahí con el régimen presidencial? ¿Se le movió el piso al régimen presidencial? No, esa es una pregunta. La segunda es qué pasa con estos nuevos discursos como ni de extrema derecha o izquierda, porque no sabemos qué son muy bien, pero que es el doctor File, que es Cristian Ramírez, creo su apellido, que son negacionistas pero de la ciencia, y que es deber de la democracia aislar ese tipo de casos de políticos que buscan desprestigiar todo lo que es el cambio climático, el movimiento antivacuna, o puede la democracia tener mecanismos para excluirlos de esta, y colgándome de esa misma pregunta, lo mismo con los negacionistas, y qué es lo que no reconocen, nos siguen negando la dictadura y le tratan de decir régimen militar o gobierno militar, o se espantan cuando le dicen dictador a Pinochet, o lo que pasa hoy en la convención con el constituyente Arancibia, que ahí ahora no puede, hicieron un voto político para que no estén las audiencias con las personas que tuvieron violación de los derechos humanos. Esas tres preguntitas, si me podrías como orientar un poco.
A ver, la primera, con respecto al tercer retiro, yo creo que fue una decisión netamente, no sé si al final, yo creo que sí fue una decisión institucional del TC, dado que el primer retiro se había aprobado, ¿no? Yo siempre dije, pucha, el TC si falla en contra de la decisión del Congreso, hubiese sido contradecirse en relación al primer retiro, que en el fondo sí fue efectivo. No sé si me explico. O sea, finalmente el gobierno estaba utilizando esta institucionalidad que tenemos y yo creo que la estaban mal utilizando. Por lo tanto, el TC no se hizo parte de ese juego en el fondo. Y le quitó el piso al presidente de la República porque obviamente estamos en una situación además especial. O sea, yo creo que el TC, entre comillas, está entendiendo un poco el pulso político también del momento en el cual nos encontramos, después de un estallido social y la pandemia, ¿cierto? Con respecto a figuras como el doctor File o Cristian, no me acuerdo cuál es el apellido, Cueva, o no, Cristian eh, Ramírez, no me acuerdo, pésima para los nombres. Yo creo que efectivamente la democracia debiera aislar este tipo de discursos. O sea, ahora, si bien como decíamos al principio que la democracia da estos espacios para que todo el mundo pueda participar, el sistema democrático debiera aislarlo en el sentido de que, por ejemplo, los medios de comunicación no le den los espacios, ¿cierto? En el fondo ir protegiendo al sistema democrático para que no se instalen posverdades. Él puede postular, puede cumplir con las firmas, pero en el fondo está en la sociedad en su conjunto también, en si se le van a dar los espacios en debates, por ejemplo, porque ¿es real o no es real su candidatura? Eso también hay un tema que hay gente que se aprovecha del sistema democrático porque los votos te los pagan. Entonces, también ahí hay que ver qué tan real es lo que está ofreciendo. Y la última pregunta era sobre, recuérdame. Que el tema de los negacionistas, que se pueden eh, integrar a la democracia o excluir de la democracia, como que, ¿qué pasa en ese caso? Como lo que le pasa al convencional Arancibia. O sea, el tema es que yo creo que hay dos niveles, porque una cosa es el negacionismo como de las vacunas, del cambio climático, ¿cierto? Y eso se tiene que contrarrestar con la información oficial. Yo me acuerdo que fue muy criticado a la tercera, cuando en la tercera se publicó un reportaje sobre los antivacunas. Y era como cómo formalmente en un diario en la cual se cree en la ciencia, le da espacio al discurso en un diario que circula el domingo, en papel y en digital, ¿cierto? Al discurso antivacuna. Y en el fondo, como que la tercera después pidió disculpas, porque en el fondo tú no le puedes dar espacio a ese tipo de discurso. Ahora, con respecto a lo de Arancibia, yo creo que es mucho más complejo. La verdad es que yo ahí tengo una opinión un poco, yo creo que es complejo porque efectivamente es muy doloroso el tema humano que hay detrás, pero también es una persona que ganó una elección. Entonces, ahí hay un tema de como que creo que el sistema democrático hubiese funcionado perfecto si quienes están en la convención hubiesen negociado con el otro mundo, digamos, ¿cierto? La derecha, se hubiese negociado que esta persona no llegara a ocupar el asiento en esa comisión. Yo creo que ahí el sistema democrático falló o el olfato político falló, porque era obvio que si esta persona es vetada van a hacer un show con el tema. Entonces se va a levantar ahora la persona que es víctima ajena en este caso. Se creó una víctima que no era necesario crear. Y el espacio político debería haber funcionado mucho mejor y aquí quiero decir el tema de la negociación, es, sin ser peyorativo en torno a lo político, es súper importante generar esos espacios de negociación, porque sin esos espacios de negociación en la democracia es muy difícil llegar a acuerdos. La negociación es permanente y como digo, no hay que ser peyorativo, porque no sé, esta cuestión de la cocina, yo creo que ahí hay también una cuestión muy importante. Se apela mucho hasta que, la cocina, pero el tema está en que, de hecho, en el libro de Cómo mueren las democracias, se releva mucho el tema de la negociación, que debe ser transparente, pero deben haber canales de negociación. Y yo creo que ahí quizá hubo una lectura apresurada o una mala lectura de que aquello se podría haber solucionado a través de una negociación,
con tu rival político en el fondo para que esta situación que ocurre hoy no hubiese ocurrido, para no exponer a las personas que están afectadas en materia de derechos humanos. Gracias, Pame, por tu respuesta, también por la pregunta. Y antes de darle la palabra a Sofía, que levantó la mano, me gustaría comentarles, porque ya se están saliendo y entiendo porque estamos casi en la hora, comentarles que continuamos, recuerden, el miércoles a las 18:30, misma hora, mismo canal, les sirve el mismo link, y vamos con el módulo 2, que se titula Herramientas para participación e incidencia política, también obviamente dictado por la PAM. Eso quería comentar antes de darle el paso a Sofía. Sí, muchas gracias. Bueno, dar las gracias de partida por la capacitación, estuvo muy buena. Y yo me quedé con la duda, Pamela, respecto de la pregunta de Claudia Huerta, ya que también como que, o sea, también estuve leyendo el libro de Cómo mueren las democracias, es muy bueno. Y en la medida en que empecé a leerlo, me ocurría que respecto a los debates y como a ciertas respuestas, por ejemplo, de Jadwe, yo notaba ciertos como rasgos en este sentido como más autoritarios. Y creo que a pesar de que estoy de acuerdo en que en general en la izquierda hay mayor como tendencia al diálogo, sobre todo como por ejemplo en el candidato de Gabriel Boric, que es algo muy positivo que veo en él, me ocurría con Jadwe que sí vi estas tendencias y creo que fue una de las cosas que yo consideré que también le jugaron muy en contra al partido en ese sentido, como el hecho de el proyecto en cuanto a los medios de comunicación, que se apeló mucho como durante el debate, y, y yo no sé si en ese sentido como que podría ser algo como porque en el libro lo referían como que estos rasgos, como que hay que verlos como prender las luces, por así decirlo, en la más mínima como cantidad de ellos, como que no es necesario que estén todos, sino que con que surjan unos pocos, como que ya hay que prender las luces respecto a este tema. Como en ese sentido, como qué opinas respecto como al candidato y todo, porque al menos a mí en ese sentido se me prendían mucho como las luces. A ver, yo creo que para ser justos, yo creo que todos tenemos un autoritario en nuestro ser, todos, los que estamos aquí, sí, efectivamente, Sí. porque hay cosas que a veces, ¿a quién no le ha pasado cuando hay una protesta y uno va a algún lugar y pucha, te cortaron el tránsito? Y te surge esa cuestión de como, puta, yo tenía que llegar a la cuestión, entonces yo creo que todos tenemos algo, un rasgo un poco autoritario, ¿no? Como todos también tenemos un rasgo un poco de locura. Entonces, yo creo que efectivamente quizás hay situaciones de estrés que hacen que surja también respuestas que son autoritarias. Ahora yo no sé si decir que efectivamente puede que hayan algunos rasgos que uno pueda ir relevando, pero que en el fondo no son preocupantes, por decirlo así. Lo que sí creo que es muy patriarcal. Y ahí hay una diferencia un poco entre lo patriarcal y lo autoritario, en el sentido de que son personas formadas, ¿cierto?, con opiniones muy sesgadas y que cuesta en el fondo, como que tratan de imponer esa verdad y en el fondo tienen un tono y una forma de expresión corporal que hace que se vea muy autoritario. Entonces yo creo que la verdad yo no lo calificaría como una persona con rasgos autoritarios, pero sí quizás de una forma o actitud corporal en la cual en el fondo hace que sea como un personaje un poco no tan empático, por decirlo así. Yo creo que es una persona poco empática en ese sentido, más que una persona autoritaria. Eso por lo menos mi visión, porque no veo un discurso autoritario o sea, si bien efectivamente estos profesores plantean que hay que prender las alarmas, es prender las alarmas solamente, no es que sea la persona autoritaria, ¿se entiende? Sí, muchas gracias. Gracias, Sofía y Pame, por la respuesta, perdón. No sé si alguien más tiene una pregunta o algún comentario.
Si no, igual estamos en la hora, así que a nadie le hace mal terminar 4 minutitos antes. Vale, entonces creo que eso sería todo. Pame, agradecerte nuevamente por tu presentación, por toda la discusión, por las respuestas a las preguntas y obviamente a todas y todos quienes se sumaron, quienes participaron, quienes ya se tuvieron que ir y quienes se quedaron hasta el final también. Nos vemos el miércoles, nuevamente el mismo link que nos funcionó para esta sesión va a estar el miércoles. Vamos con el segundo módulo de estos 3 módulos y 6 horas de capacitación, así que nos vemos el miércoles. Muchas gracias a todas y todos. Chao, chao. Gracias igual. Chao, Que chao. pasen bonita noche.